Hola, bienvenidos a esta nueva edición de su canal de este medio alternativo Didas G News, donde tenemos un compromiso únicamente con la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Muchas gracias a todos. Quiero aprovechar este tiempo para mandar los saludos a nuestro colaborador, un amigo muy querido es el señor Raúl Zapata. Recibo un gran saludo. Espero que nos compartas. Rudolf, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Yo también quiero aprovechar para enviar saludos a mi hermano Juan Manuel Chávez, a su esposa Isabel y a toda su familia, a sus hijos. Un abrazo para todos ustedes, así como también a todos nuestros suscriptores que nos han honrado con el favor de su like y compartiendo también en sus redes, y además también dándonos comentarios que la verdad es una bendición para nosotros. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias. Aprovechando, el día de hoy vamos a llevar un tema muy polémico. No es con el afán, nuestras políticas en este canal no es pelear, contender con nadie, ver quién tiene o no tiene la razón. Lo que solicitamos es discreción a todos los que nos están viendo. Si sientes que este tema no es para ti, vete al final del video y déjanos en la caja de comentarios. El título del día de hoy llevaremos: ¿será cristiano el uso de la cruz? Es un tema muy polémico, en verdad. Rudolf, ¿nos podrías contar algo acerca de este tema? Bueno, para iniciar, la verdad se me hace un tema muy interesante, ya que el uso de la cruz está muy extendido en todo, bueno, así que en todas las versiones o en muchas versiones, la mayoría de ellas de cristianismo, hablando de la iglesia popular, la iglesia católica, pues es muy extendido el uso de la cruz. Además, iglesias también cristianas, nosotros somos cristianos evangélicos y no estamos exentos también de utilizar los símbolos de la cruz. Pero ¿realmente será la cruz un instrumento de adoración bíblico? ¿Será correcto el uso de la cruz? Miren, estamos atravesando días en los cuales vienen cambios o ya están cambiando la situación en el aspecto político, económico, social, espiritual y religioso, exacto, religioso, porque las iglesias están cerradas en estos días, no solamente en nuestro país, aquí en México, sino en muchos otros países. Entonces, pues vamos a reiniciar, si Dios nos da vida, vamos a reiniciar. Yo digo, cuando comento, digo, vamos a reiniciar, pero nunca digo, vamos a volver a la normalidad, porque no debemos resignarnos a volver a la normalidad. Es momento para plantear algo distinto. Y eso distinto no quiero decir algo diferente a la Biblia, no, sino al contrario, que nos centremos más en la palabra de Dios y que además de todo esto, como tenemos también ya muy marcado un camino de la apostasía, un camino de quienes se creen de sana doctrina, podemos hablar aquí de una dialéctica. Tenemos ya una tesis, una antítesis, y nosotros queremos ser la síntesis. Queremos proponer la síntesis para ese reinicio. No para que sigamos en lo mismo, sino para crear algo distinto, pero siempre apegados a la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es, Ricardo? Entramos entonces al tema de la cruz. Claro que sí. ¿Sí? Rudolf, gracias por tu comentario. Es muy importante que nosotros somos una opción para los que nos están viendo y queremos llegar a la verdad a través de la Escritura. Es muy común en los cristianos, hablo en general, ver la señal de la cruz en una Biblia, en una camiseta, en un logotipo, en una Biblia. ¿Y qué nos dice la Escritura en cuanto a esto, Rudolf? Bueno, en cuanto a esto, mira, quisiera remontarme a lo que es el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento de Vine, que es el que tenemos aquí en esta mesa. Entonces, mira, la palabra cruz, así como nosotros lo entendemos, la palabra cruz viene de una palabra griega que es stauros, y nos explica de manera amplia y muy clara, muy precisa, este diccionario lo que es la palabra cruz. No es el único, podemos nosotros buscar en los interlineales griego-español y vamos a encontrar la misma palabra, stauros. Para los que nos están viendo, voy a dejar aquí en la caja de comentarios, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Así es. Me comentan que hay dos tipos de griego. ¿Cuáles son, Rodolfo? Es el griego koiné, que es el griego de uso común. Bueno, en los tiempos del Señor Jesús, el griego de uso común, y ya lo que es el griego clásico o refinado, que es aquel que hablaban en los foros filosóficos, sobre todo el apóstol Pablo en Hechos 17, cuando en la colina de Marte, en la ciudad de Atenas,
él empieza a disentir con los filósofos de los epicúreos y de los estoicos. Entonces él utilizó ahí un lenguaje muy florido que fue el griego clásico o refinado. El interlineal griego español de Francisco La Cueva lo vamos a dejar ahí en forma descargable para que los que nos están viendo tengan esta herramienta al acceso de ustedes y lo puedan consultar porque no solamente es lo que venimos a decir este canal es una propuesta, una síntesis. Así es. Que ellos puedan ver que el conocimiento, ellos lo pueden comprobar. Así es, sobre todo dada la importancia que tiene para algunas profesiones el poder sustentarlo con un marco teórico. Y también para poder sustentarlo, por ejemplo, un abogado tiene que hacer sus escritos y tiene que presentarse en los juzgados, pero siempre con la ley en la mano y citando la ley, citando la fuente para poder robustecer su dicho. Entonces, así también en lo que es la doctrina, lo que es la Biblia, la teología, debemos también tener la Biblia como nuestra fuente y nuestra base de nuestra fe y para poder sustentar no ideas, sino para sustentar la doctrina sana del Señor Jesucristo. Entonces, pues, entramos a la cruz. Sí, claro. Bueno, miren, el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, no solamente en Divine, pueden consultar lo que ustedes quieran. La palabra stauros denota primariamente un palo o una estaca derecha. Se clavaba en ellas a los malhechores para ejecutarlos. Tanto el nombre como el verbo estauró, fijar sobre un palo o estaca, deberán distinguirse originalmente. Fíjense lo que viene a continuación. De la forma eclesiástica de una cruz de 2 brazos. Se debe distinguir estauros, un palo o estaca, de una cruz de 2 brazos. Yo sé que puedes en estos momentos tener algún tipo de prejuicio y decir, bueno, es que eso lo dicen los testigos de Jehová, es que ustedes no son cristianos porque ustedes renegan de la cruz. De ninguna manera, solamente queremos aquí sustentar lo que te venimos a presentar hoy, que la cruz, de acuerdo a lo que dice la palabra, no es lo que nosotros conocemos en forma de 2 brazos cruzados. Eso fue utilizado tiempo después. Incluso en el Antiguo Testamento tenemos antecedentes de que personas fueron colgadas en un madero. Tenemos en Josué capítulo 8, por ejemplo, que Josué, después de que cumplió el propósito de Dios de destruir la ciudad de Jai, él tomó al rey y lo colgó en un madero. Lo colgó en un madero. También antes de eso viene un antecedente bíblico en el cual encontramos en la palabra de Dios. En Deuteronomio 22, del 22 al 23, también encontramos lo que era el procedimiento de aquellas personas que eran colgados en un madero, que distaba mucho de ser la forma en cruz de 2 palos atravesados. Bueno, entonces la forma de esta última tuvo su origen en la antigua Caldea y se utilizaba como símbolo del dios Tamuz, que tenía la forma mística de la Tau, la inicial de su nombre, exactamente, 2 brazos atravesados. En aquel país, en los países adyacentes, incluyendo Egipto. A mediados del siglo III después de Cristo, las iglesias se habían apartado de ciertas doctrinas de la fe cristiana. Qué interesante está esto. Esto no te lo dice Ricardo, no te lo dice tu servidor. Esto lo encontramos en lo que es toda esta literatura y todo este material de apoyo para todos los siervos de Dios. Está a nuestro alcance. Entonces, no porque la cruz haya sido utilizada desde hace miles de años, quiere decir que sea correcta para el cristiano la forma de representar el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, y mucho menos la cruz es un instrumento de adoración. ¿Qué le parece si terminamos el texto? Sí, claro, continuamos. Sí. Bueno, entonces las iglesias se habían apartado de ciertas doctrinas de la fe cristiana o las habían pervertido. Qué interesante está esto. Con el fin de aumentar el prestigio del sistema eclesiástico apóstata, se recibió a los paganos en las iglesias aparte de la regeneración por la fe, y se les permitió mantener en gran parte sus signos y símbolos. De ahí que se adoptara la tau o T en su forma más frecuente, con la pieza transversal, la bajada, como representación de la cruz de Cristo. Además, tenemos que saber que la cruz se popularizó cuando en el año 312 ya de la era cristiana, Constantino el Grande peleaba contra Magencio por el poder absoluto del Imperio Romano, porque en aquel tiempo se mantenía un imperio dividido en 4, había 4, por eso eran tetrarcas, porque se dividía el poder en 4, pero Constantino era muy ambicioso, él quería el poder para él solo. Entonces Constantino, el 28 de octubre del año 312, nos cuenta la tradición histórica que ese día él tuvo la batalla en el puente Milvain, entonces, o Milvino, se ha traducido de varios nombres, hasta Milvano también se le ha llamado. Bueno, entonces en el puente Milvino tiene una batalla contra Magencio.
Pero Constantino mandó quitar del estandarte o los estandartes que manejaba su ejército las águilas. Y él hizo un símbolo aproximadamente como la letra G. Y supuestamente Constantino tuvo una visión. Esa visión, él ve el cielo y en el cielo decía en latín, in hoc signos vinces, con este signo vencerás. Constantino le ganó la batalla a Magencio. Entonces cuando él gana la batalla, esa cruz o esa letra G se popularizó y además para el año 313 él dictó lo que es ese edicto de Milán, una reforma en la cual él aceptaba a los cristianos como parte de su imperio. Ya los cristianos ya iban a ser tolerados, ya no iban a ser perseguidos. Cesaron las persecuciones, cesaron las matanzas, cesaron las masacres. Y Constantino les dio causas institucionales y de representación a los cristianos. Y los cristianos adoptaron a partir del siglo III ya de nuestra era la letra G o la tau, este tipo de cruz. Pero la palabra de Dios nos menciona que el Señor Jesucristo padeció algo en la cruz. Y no es la cruz un instrumento cristiano. La cruz es un instrumento de origen pagano. La cruz como símbolo cristiano entonces se empieza a utilizar en la naciente Iglesia Católica. Pero como muchas de las congregaciones, o más bien de las iglesias, tanto históricas como las más recientes, traemos infectado el virus del romanismo, es que tenemos que iniciar nuevamente una era de sana doctrina. Todavía no terminamos, pues yo quisiera que tú nos comentaras algo, Ricardo. Claro que sí. Les iba a comentar, va a aparecer aquí en varios links, varias páginas, en los cuales los españoles cuando llegan a América, aquí a Palenque, se impresionan porque llegan y nunca se había hablar de Jesucristo. Pero ahí en Palenque, ahí en Chiapas, aparece un monumento de una cruz y ellos se quedaron sorprendidos que ya existía. Casi todas las religiones, todas las culturas anteriores al cristianismo ya utilizaban la señal de la cruz o la cruz como un método de adoración, Entonces nos preguntamos, ¿es este símbolo precristiano utilizado en la mayor parte de las iglesias cristianas, en el mayor uso cotidiano en la vida cristiana, será bueno, será malo? Y sigamos procediendo, Rudolf. Sí, claro que sí, ahora sí que respaldando lo que tú mencionas, precisamente ahora que están de moda los toltecas por este libro que hace algunos años surgió a la fama, el libro de los 4 acuerdos de la filosofía tolteca. Pues los toltecas también tenían una cruz allá en el estado de Hidalgo, o tenían varias cruces, incluso en Egipto. En Egipto encontramos también el uso de la cruz, pero ya una cruz religiosa. Y los primeros cristianos, ¿qué habrán sentido? ¿Cuál sería su sentir hacia la cruz? Porque si la Biblia dijera, y Pablo y Pedro se colocaron una cruz de madera, etcétera, bueno, ya nos ahorraban el trabajo y no teníamos que meternos en estas cuestiones, pero lo que sintió el Señor Jesús en la cruz, o en el madero más bien, digámosle madero, ¿verdad? En la estauros, pues no fue precisamente gusto, no fue precisamente gozo. La Biblia dice qué es lo que sintió. Dice Hebreos 12:2, porque el morir en el madero o en una cruz representaba ser exhibido públicamente como un reo de muerte. Así que es como si una persona que desafortunadamente su familiar muere en la silla eléctrica o muere ejecutado con escopetas, bueno, manda a hacer pequeñas sillas eléctricas, pequeñas escopetas como para mantenerla como un símbolo de su muerte. Entonces es algo muy incongruente. Entonces Hebreos 12:2, la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, la estauros, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra oprobio es lo que sintió el Señor Jesús, menospreciando lo oprobio. La palabra oprobio significa una deshonra o vergüenza pública. Eso es lo que significa oprobio, una deshonra o vergüenza pública, ser exhibido en la más vil de las condiciones. Eso es lo que sufrió y sintió el Señor Jesús ahí en el Calvario, en el madero. Así que distamos mucho nosotros como cristianos
de poder decir que la cruz es un símbolo cristiano. En la actualidad existen los símbolos y los símbolos representan muchas cosas. Los símbolos tienen un valor, tienen una interpretación hermenéutica también los símbolos. Entonces, yo quisiera por último referirme a dos cosas muy interesantes, a dos cosas muy importantes respecto a lo que es la cruz, la estauros. Quisiera que me comentaras, ¿vamos bien hasta el momento? Sí, para los que nos están viendo, nos están sintonizando, aquí vamos a ir a la raíz griega del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y lo vamos a publicar aquí abajito, donde se va a ver la palabra estauros en griego, para que lo puedan comprender los que nos están viendo. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien, para citar Mateo capítulo 27, versículo 32, donde dice la palabra de Dios, forzaron a que llevase la staurón de él, staurón, palo, estaca, poste. Y posteriormente dice en el versículo 33, dice también la Biblia en el 34, en el 35, dice estaurezonantes, que significa después de crucificar, después de clavarlo en el madero. Al igual que lo que es Filipenses capítulo número 2, versículo número 8, donde dice, y se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de estaurón, muerte de estaca, muerte de palo, de madero. Entonces, para que tengamos esta idea, que el Señor Jesús no fue crucificado en una cruz en forma de T, en forma de tau. Jesús fue crucificado de acuerdo al material bíblico que hemos presentado y de acuerdo a la misma Biblia. ¿Por qué lo digo la Biblia? Porque hemos citado también aquellos interlineales griegos que han sido de generación tras generación transcritos y también pues no solamente traducidos a los idiomas, sino con diccionarios y con más material que podemos nosotros buscar y consultar. Podemos nosotros no determinar, pero sí saber que Jesús no murió en una cruz en forma de T, y que la cruz en forma de T no es un símbolo cristiano. ¿Qué serían tus conclusiones para los que nos están viendo? Si vamos a ver más adelante quién fue Nimrod, quién fue Tamuz en las festividades paganas, lo vamos a ver en posterioridad porque el tiempo se nos agota cuando lo estamos pasando bien. Pero en síntesis, en conclusión, Rudolf, ¿qué nos podrías decir? Que tiene miles de años el uso de la cruz como símbolo cristiano, pero que bíblicamente no tiene ningún sustento. Así que, mi hermano, todo esto lo hacemos con el fin de cumplir con el compromiso con la verdad, porque la verdad está en Jesús. No queremos reiniciar la vida de iglesia igual, no queremos volver a la normalidad, queremos volver a la verdad y al Señor Jesucristo. Pues muchas gracias por sintonizarlos. Como conclusiones, vamos al material de apoyo que te dejo aquí en la descripción. Déjanos tu comentario. Estamos dispuestos a debate, estamos dispuestos a abrir la mente y por nuestra parte es todo. Síganos sintonizando, denle like y compártanlo. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga abundantemente.